Bueno, buenas noches, bienvenidos todos los que se están conectando. Bienvenidos una noche más aquí en las entrevistas o en las conversaciones con la revancha. Esta noche vamos a tener al señor Urbano Lugo Jr., uno de los grandes lanzadores de la pelota venezolana. Y bueno, aquí ya llegó, vamos a enviarle la invitación. Vamos a ir empezando de una vez. Gracias una vez más. Señor Urbano Lugo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, Juan Manuel, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Buenas noches. Bien, bien. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va el día? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Y a ti cómo te va? Bien, bien, aquí, todavía en cuarentena, aquí vamos. Bueno, igual, pero con mucha precaución. Sí, totalmente. Lo importante es mantenerse sano, ¿no? Correcto. Urano, primero que nada quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación. Para mí es un placer y es un honor poder conversar contigo un rato del buen béisbol, de ese deporte que nos apasiona a todos. Y bueno, qué mejor que hablar con uno de los mejores lanzadores de la Liga Venezolana de Béisbol, ¿no? Muchísimas gracias. Este, no, gracias a ti. Eh, a ver, vamos a ir empezando un poquito. Obviamente no te pregunto mucho cómo fue en tu casa esa pasión por el deporte, porque obviamente también esto de ser lanzador venezolano exitoso en la Liga Venezolana como que viene de familia, ¿no? Eso es correcto. Bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad o la dicha de que mi padre fue lanzador también de los Leones del Caracas con una buena trayectoria. Fue el primer pitcher venezolano en lanzar un no run y bueno, por ahí vienen los tiros. Y ver a mi padre jugar, bueno, yo siempre quería emularlo desde pequeñito cuando jugaba béisbol allí en Falcón, desde chamo, bueno, nada, se dio la oportunidad, llegamos y bueno, hicimos lo que hicimos y bueno, hoy estamos aquí contigo compartiendo nuestras vivencias. Claro. Y en esa crianza, en ese crecimiento allá en Falcón, eh, ¿desde qué momento te diste cuenta de que, bueno, yo lo que quiero ser es pelotero? Bueno, yo creo que desde que a uno ya tenía uso de razón, ya a los 7 años que uno juega las caimaderas que uno siempre jugaba en el terreno baldío que teníamos ahí, donde practicábamos, jugábamos. Y bueno, desde los 7 años me gustaba y después que mi padre ya para esa época ya estaba jugando con el Caracas y jugaba Ujú. también en el béisbol mexicano para ese entonces. Desde los 7, bueno, nada, béisbol en la sangre desde que me levantaba hasta que me acostaba allá en la casa. Claro. ¿Eras de los que te escapabas para ir a jugar béisbol? Totalmente, el número uno apuntado ahí. Después tenía la pena. Claro, claro, totalmente. Y ahorita que me acabas de mencionar el tema de tu padre, que también fue el primer lanzador venezolano, como bien dijiste, en lanzar unos no run. ¿Qué recuerdas, cómo vivieron en tu casa, cómo viste tú? Porque me imagino que obviamente seguías a tu padre a todos lados. ¿Cómo seguiste ese día? ¿Te acuerdas de cómo fue? Bueno, estábamos en Falcón en esa época y no había, transmitían los juegos por televisión unas que otras veces. Y recuerdo yo que nada, me quedé dormido, porque estaba yo chamo en el momento que mi padre había lanzado el no run y cuando llegan a la casa la gente contenta, celebrando, pasando caravana enfrente y nos despertaron que no, que tu papá hizo un no run, ajá, ¿y cómo se come eso? Entonces, bueno, nada, uno chamito no tenía la magnitud de lo que había hecho, pues, pero nada, eso fue bien bonito porque era el barrio donde me crié, era muy pequeño y todos ahí éramos conocidos y bueno, nada, eso fue apoteósico para nosotros y para la familia y al momento de no irnos con Iván y celebrar con mi padre. Claro, totalmente. ¿Y eras de o sea, usualmente acompañabas a tu papá al estadio, ibas con él a los juegos o te tocaba quedarte en casa estudiando? No, mis padres divorciados, mi papá en Caracas y nosotros en Falcón. Y cuando tenía chance él iba a visitarnos, bueno, nada, poníamos a practicar.
Y una anécdota es que cuando yo practicaba con él, él me veía que yo lanzaba con el brazo encogido y le dijo a mi abuelo paterno, Felipe, que yo no tenía chance porque lanzaba con el brazo encogido. Pero fíjate, si lo hubiese enderezado, a lo mejor, ¿qué hubiese hecho? No, imagínate, no, menos mal que no lo enderezaste. No hubiese dejado para nadie. Porque, Correcto, siempre se lo porque, dije. sí, porque déjame decirte que eso lo vamos a conversar a lo largo de este tiempo que vamos a estar aquí juntos. Pero es que una de las cosas que a mí me llama más la atención es que tú te retiras y te retiras de la Liga Venezolana siendo dominante, que no es, o sea, y eso es un tema que en su momento, cuando lleguemos a esa parte de tu carrera, vamos a conversar, pero fue que lo vi y dije, yo no entiendo, yo nunca me hubiese retirado con esos números, si era que quedaba vida en ese brazo. Sí, bueno, gracias a Dios, Pero bueno, una carrera espléndida a lo no, largo de mi carrera totalmente, de 16 años. totalmente. Y cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de firma. ¿Te costó firmar? ¿Tuviste que ir a muchas pruebas o fue algo que ya te tenían escauteado desde el principio? Bueno, escauteado no habían muy pocos para esa época. Ujú. Yo estaba jugando en Falcón hasta los años 80, que fuimos a un nacional de Ciudad Bolívar representando a Falcón. Y sé que en el periódico anunciaron, Falcón trae a un lanzador que lanza la bola de tenedor, que su padre es Urbano Lugo. Allá estaba etiquetado con el nombre de Urbano Lugo. Pero nada, pasó ese año 80 en los nacionales de Bolívar, quedamos de cuarto lugar ahí, regresamos a Falcón y mi padre habló con mi mamá para que yo fuera a terminar los estudios en la capital y jugar béisbol. En ese momento él era el coach de picheo del INOS, para ese entonces, Ujú. el béisbol AA, que era un equipo, era béisbol profesional, pero amateur, todos los que estuvieron por ahí. Y entonces, bueno, nada, tuve una buena temporada ahí, donde gané 6, no perdí, quedé líder en efectividad y segundo en ponches. La firma, primero tenemos una invitación por la parte de los Cardenales de Lara con Domingo Carraquel, que en paz descanse, y Epifanio Guerrero, que para ese entonces trabajaba con los Blue Jays. Fuimos a Barquisimeto a hacer el trayado, lanzamos un juego de exhibición de 5 innings, no me hicieron carrera, pero para ese momento no le gustó, dijeron que estaba muy joven y ese era ya, bueno, y acaba de cumplir los 17 años para esa época, pues ya uno dice que para esa época uno estaba viejo, ahora lo echamos, lo firman de 15 años y medio y 16. Y bueno, Ujú. nada, regresamos Correcto. nuevamente a Caracas, que no llegamos a ningún acuerdo. Y recuerdo que el Loco Torres, que en paz descanse también, le dijo a Oscar Prieto, no Oscarcito, sino Oscar Prieto, que el hijo de Urbano Lugo era lanzador y tenía la posibilidad después de ser firmado profesional. Y bueno, me hicieron un tryout en el universitario. Pompeyo de Avalillo estaba trabajando con el Caracas a su vez y era scout también de la organización de los Angelinos de California. Y en el tryout, bueno, les gusté, firmamos con el Caracas y luego firmamos también con la organización de los Angelinos de California ese mismo año. Y bueno, y se produjo la firma para el año en el, ochenta y en el dos ¿no? 81, ¿no? Porque 81. era para la temporada 81, 82 y fue cuando yo debuté en octubre con el Caracas, que apenas fueron 3 innings ahí que me estaban guardando. Mm. No, no podían mostrar mucho. Exacto, correcto. Había ya un acuerdo como de trabajo, de cooperación entre los Leones y los Ángeles de California, ¿no? Eh, no, porque Caracas siempre tenía más afinidad con la gente de los Marineros de Seattle. Pompeyo porque trabajaba con California en ese momento y estaba trabajando con el Caracas y se pudo firmar. Y como era conocido de mi papá, jugaron juntos también y Pompeyo
con mucha data de larga historia en el béisbol, bueno, le dijo que había posibilidad de que firmar con California y podría llegar a Grande Liga porque era un equipo joven para ese entonces. Pues. Claro. Eh, a lo largo de lo que me acabas de comentar de la parte de hacer tryouts, de hacer pruebas y jugar campeonatos nacionales para Falcón, ¿en algún momento sentías, o cómo manejabas, mejor dicho, la presión de ser el hijo de Urbano Lugo, el gran lanzador de los Leones del Caracas? Bueno, sabes que al tener un nombre por encima de ti, porque al momento de la firma dice el hijo de Urbano Lugo, no dicen Urbano Lugo Jr., sino el hijo de Urbano Lugo, ya eso tenía un nombre y sé que tenía que luchar para yo crear mi propio nombre, que se hablara de Urbano Lugo Jr. y no del hijo de Urbano Lugo. Y bueno, nada, o sea, la preparación, los consejos que recibí al momento de haber llegado al equipo del Caracas. Recuerdo que estaba Baudilio en pleno apogeo, Antonio Armas, Gonzalo Márquez, Ubaldo Heredia, Gilberto Marcano, Peña Albert. Todos jugaron con mi papá. Cuando mi papá ya estaba ahí, bueno, llegó Antonio, después Baudilio y me acobijaron como un hijo más para ellos y me dieron muchos consejos, el cual lo tomé y fui aprendiendo todos los días cosas nuevas que me enseñaban, porque el cambio era de amateur al profesional y bueno, nada, era prestar atención, estudiar los bateadores y estar enfocado en lo que era mi trabajo, y en ese caso, bueno, lanzar y tratar de hacer las cosas bien. Claro, aquí es bueno que digamos que Baudilio Díaz fue el receptor de ese día del juego sin hit de carreras que lanzó tu padre, ¿no? Baudilio debutando para ese entonces, en la temporada Exactamente. 73. En el Ujú. 6 de enero fue mi padre, un día sábado también, y 14 años después, bueno, vino lo mío. Exactamente. ¿Qué te dijo Baudilio ese día que te recibió en el crujado del Caracas? Porque, o sea, es lo que tú acabas de decir, o sea, para muchos de nosotros era como Baudilio Díaz el gran receptor venezolano y pues yo me imagino que para ti era como el tío Baudilio, porque te habrás criado con él prácticamente. Totalmente, totalmente, y para él fue un orgullo porque dice, soy el único catcher en la historia del béisbol de que echar dos no y no run, padre e hijo, que eso no ha sucedido y hasta la fecha de hoy todavía no ha pasado de que padre e hijo lance un no run, y la connotación más grande que era el mismo receptor Baudilio Díaz contra el mismo equipo Tiburones de La Guaira en el mismo estadio, el mismo número 8, cosas que son difíciles de que bueno, Claro, se pueda repetir, pero bueno, ahí no, es estamos. complicado. No, es Sí, que de hecho ya es muy complicado que dos familiares lancen unos no run, imagínate tú con el mismo número, el mismo estadio. Eh, Hablando del número, tú me estabas comentando, cuando tú llegas al Caracas, tu papá todavía estaba uniformado con el Caracas, era técnico del no, no, Caracas. no. Mi Ya papá no. fue coach, ya sí, era coach de picheo del equipo Inos en el béisbol AA. Y al momento de la firma, el negro Prieto le dijo al cuidacuarto en ese momento, Jacinto Betancur, conocido como el Loro, allá coloquialmente lo conocen en el estadio, le dijo, el número que usó el padre quiero que se lo deje al hijo. Y bueno, me entregaron el número 8, una responsabilidad también, porque bueno, era el número que usó mi padre y era un orgullo de estar usando el mismo uniforme que usó mi padre. Claro, totalmente. Y, y si el negro Prieto no hubiese ordenado eso, ¿tú hubieses tomado el mismo número o hubieses tomado uno diferente? Bueno, uno como novato, uno siempre tiene que agarrar lo que le daban, pero a lo mejor mi padre le hubiese dicho al cuidacuarto en ese momento que por la trayectoria que tenía de haber estado ahí, porque fue el mismo cuidacuarto cuando mi papá jugó, y le hubiese pedido que, bueno, me dieran el número 8 para seguir la dinastía del Lugo. Claro, totalmente. Y aquí también es bueno que recordemos que en esos momentos de debut tuyo, el equipo como que
ganador en ese momento o que peleaba con el Caracas en ese momento no era el Magallanes, era la Guaira. La Guaira. Y y que de repente, cuéntanos cómo se sentía o dónde había más presión, en un Caracas La Guaira, me imagino, ¿no? Eh, Presión, yo te digo que había más como que más adrenalina un Caracas Magallanes. Y como siempre Ok, le he dicho, respetando los otros 6 equipos también. Y los nuevos rivales en ese momento eran Tiburones La Guaira, pero eran unos juegos buenos, tanto como Caracas Magallanes como Caracas La Guaira, porque el estadio siempre se llenaba, la samba, la bulla, pelear, son los dos equipos de la capital. Y bueno, nada, el que comandara, el que ganara, era el cacique del universitario en ese momento, para ese entonces. Pero claro. muy buena la rivalidad. Recuerdo que estaban en pleno proceso, en pleno apogeo los jugadores criollos que tenían los Tiburones de La Guaira: Pedrique, Guillén, Pérez Tobar, Pancho Monasterio, Córdoba, Norman Carrasco, Polidor, Café Martínez, Luis Salazar, Argenis Salazar. Habían como 6 sobre todo grandes ligas y jugaban en diferentes posiciones porque eran demasiado buenos para ese entonces los Tiburones, que era yo creo que era el equipo con más criollos en el campo de juego. Claro, sí. Pedrique nos comentaba que él en ese equipo de La Guaira le tocaba jugar primera, imagínate tú. Correcto, Pedrique primera, Carrasco segunda, Guillén, Elcior, Polidor, tercera base, Entonces, Luis Salazar, en el left field, Café de designado, porque Café cuando firmó jugaba Ciorestó, Argenis Salazar en el banco y era Ciorestó también, o sea que fue una buena camada y todos buenos en la posición de Ciorestó cuando jugaban aquí en Estados Unidos con sus organizaciones. sí, prácticamente, bueno, creo que todos llegaron a Grandes Ligas, si mal no recuerdo, como Eh, shortstop, o la mayoría. Todos los Ciorestó de La Guaira, sí, lo que nombramos: Pedrique, Sí, Guillén, Polidor, Luis Salazar, Café Martínez, Argenis Salazar, todos esos todos llegaron a Grandes llegaron, Ligas, todos llegaron. correcto. Sí. Mira, ¿y te acuerdas contra quién fue ese debut? Esos 3 innings que lanzaste o ese primer inning que lanzaste como relevista. Si mal no recuerdo, creo que contra los mismos Tiburones, pero fue un inning, o sea, fue en los 3 meses que duró la temporada, un inning por mes. Por mes. Sí. Pero nada, bueno, ese año quedamos campeones y el Caracas fue a la Serie del Caribe. El manager había agarrado la batuta, la había agarrado Alfonso Chico Carraquel también. Creo que Buck Rogers se había despedido porque lo habían nombrado manager para ese entonces de Montreal, si mal no recuerdo. Y Carraquel agarró el mando y quedó campeón en Venezuela y campeón en la Serie del Caribe en Hermosillo del año 82. ¿Y, y cómo vivías en ese momento? O sea, porque me imagino que tú, un novato, desesperado por lanzar, por demostrar, ¿cómo viviste esos meses lanzando un inning por mes? Bueno, uno no, para ese entonces, uno lo que, cuando le daban la oportunidad, uno trataba de hacerlo mejor y de aprender. Siempre me decían: agárrala con calma, va a llegar tu momento en que vas a tener la oportunidad de lanzar más. Y bueno, trato de aprender y absorber todas las cosas buenas que, aparte, te estamos diciendo aquí mis compañeros, y cómo vayan dando los juegos, y así que se aprende, pues. Y bueno, nada, tranquilo, sin ningún apuro. Las cosas, como digo yo, suceden es por algo y me tocó esos 3 innings, bueno, pero ya estábamos montados ahí, que era importante el haber firmado, y con el equipo, bueno, de toda la vida, fanático del Caracas por mi papá, y seguir la tradición de los Lugos en ese momento. Claro, totalmente entiendo. Y siguiendo con eso, en el 82 te vas a Estados Unidos, creo, con Sí, Los Ángeles. con los Angelinos de California vamos a entrenamiento. Ahí tenía de compañeros para ese entonces a Norman Carrasco y Gustavo Polidor, que eran
ni archienemigos de los Tiburones de La Guaira, pero bueno, compartimos muchos años con la organización de California en ligas menores. Y bueno, nada, el primer año fue la liga de novatos. También gané 6 juegos, perdí 2. El primer año y gané el último juego para quedar campeón con la organización de Los Angelinos de California. Para ese entonces, el manager ahorita actual, que es el manager, va a ser el manager de Los Angelinos, Joe Maddon, fue mi primer manager en la rookie en Ceylan, en Oregon. Imagínate. Estaba chamito, tenía 28 años para ese entonces, Joe Maddon. Y desde ese momento a Maddon se le veía esa manera de dirigir Tal, igualito. tal cual como es ahorita, si cuando te pones a ver los juegos lo ves tranquilo, estudioso del béisbol, una persona que le gusta el latino. Y él siempre, cuando yo lanzaba, siempre me decía, señor, ¿cuántos innings hoy en español? ¿Cuántos innings hoy? Yo le digo, 7, posible 9. Cada vez que lanzaba me hacía la misma pregunta. Una bella persona. La verdad que no me pude quejar en mi carrera porque siempre tuve buenos managers durante toda mi carrera. Cuando para esa época, el año 82, no había Extended Spring, que terminaban, hacían los equipos de clase A media, clase A fuerte, doble A, triple A. Y la rookie era la liga que empezaba por ahí por junio. Y uno no se quedaba en los campos de entrenamiento porque todos iban repartidos. Me mandan a la clase A media, donde está Norman Carrasco ahí. El manager para ese entonces era Gustavo Gil, venezolano. El coach de picheo era Aurelio Monteagudo, cubano-venezolano. Claro. Bueno, nada, o sea, era muy bueno. ¿No hubo problemas o hubo algún tipo de inconveniente con el idioma? No, para nada. O sea, lo que había aprendido, lo básico en el liceo, después lo fui aprendiendo con mis compañeros y teníamos un trainer que hablaba poco español y siempre me iba enseñando. Todos los días tenía una clase con él durante el juego y me iba diciendo también, aprendiendo las partes del cuerpo y haciéndome preguntas, y así fue la manera que fui aprendiendo con Claro, gente que uno nos reuníamos pues, o trataron de ayudarme en mi carrera. entiendo. En los primeros años, o sea, yo creo que en el primer año en específico, en clase A trabajaste también mayoritariamente como relevista. No, Entiendo. mi primer año en la organización de California siempre fui abridor. En ligas menores, toda mi trayectoria con Ok, California fue abridor. ok, entiendo. Ahora bien, en el año 83, creo que es el primer año, de acuerdo a los cálculos que sacamos, que es el Ajá. primer año en el que lanza en Estados Unidos, sumando Estados Unidos y Venezuela, lanza más de 200 innings. ¿Es así? En el año 83, Sí. Es sí, decir, le hace en el año 83 en Estados Unidos y en la LBBP 83-84. sí, porque en el 82 apenas creo que fueron como 80 y tanto de inning. Y para la Ajá, siguiente temporada, 83, ya estaba jugué en las dos clases A, la media y la fuerte. Y fueron más de 160 o 170 innings. Y después, bueno, completando con la liga venezolana, pasé sobre los 200 innings. exacto. En ese momento, ese año, ¿sentiste en algún momento como cansancio con el brazo o era trabajo como de No, costumbre? en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, tenía muy buena preparación también y en el momento que nos hacían el plan de trabajo en Estados Unidos, ese mismo lo continuaba haciendo yo en Venezuela también para seguirlo manteniendo. El negocio de todo esto para un pitcher es correr bastante. Correr, hacer sus ejercicios, pesas livianas para fortalecer lo que es hombro y codo, y lo demás es dedicación y correr. Si sacamos por kilómetro, tengo más kilómetros que los carros que tuve en mi vida.
Claro, me imagino. Sí, dicen que los lanzadores tienen que desarrollar buen trabajo de piernas para poder lanzar más quinientos. Totalmente, totalmente. Y también tuve compañeros ahí en el Caracas que si yo corría, esos me ganaban. Carlos Leal, Johnny Naveda, el mismo Flores Bolívar, que no era pitcher, pero era coach. Y cuando yo lanzaba el siguiente día, corríamos entre hora y media en el estadio y la preparación era muy buena. Tenía buenos compañeros para hacer ese tipo de trabajo. Claro. Mira, por aquí nos preguntan, ¿qué consejo te daba tu papá en esos inicios de tu carrera? Bueno, nada, que aprendiera. Sabes que en las 3 horas que dura el juego, siempre me fijara en los bateadores, cómo eran dominados, qué bateo o qué picheo eran mejores ellos para batear, dónde se paraba cada bateador, si se montaba encima del home, dónde tenía que lanzarle, si me dejaban el home también. O sea, aprender cosas que a lo mejor muchos no lo hacían y bueno, la ventaja de tener a mi padre de haber jugado, bueno, tuve buenas clases y después, bueno, como vuelvo y lo repito, con Valderedia y Gilberto Marcano también que me ayudaron mucho. Claro. Urbano, en la 84-85, con los Leones del Caracas, logras por primera vez en una carrera, o sea, logras por primera vez de muchas veces tener una efectividad por debajo de 4 en la Liga Venezolana y dejas 383. ¿Qué cambió en esa temporada que definitivamente ahí ya empezabas a mostrar la calidad de lanzador abridor que ibas a hacer? Sí, bueno, la experiencia que iba agarrando tanto en Estados Unidos y luego jugar en Venezuela, al jugar ahí en Venezuela en ese nivel, te enfrentabas a peloteros de Grandes Ligas, con experiencia en Grandes Ligas. Ya tuvimos la oportunidad de jugar contra Jesse Barfield, Lloyd Mosby, que jugaron con Cardenales de Lara, y esa liga era un trampolín para que uno pudiera desarrollarse y aprender. Y vuelvo y lo repito, es el trabajo que uno se prepara para ser lanzador. Yo siempre fui muy estudioso del béisbol, de los bateadores, siempre ponía mucha atención en el juego, me enfocaba, aunque no pichara, pero siempre me tocaba enfocarme en cada uno de ellos. Y yo tenía una libretica y los iba anotando eh, los nombres y las debilidades y su fortaleza también para no cometer los errores. O sea, que era más o menos como lo que es hoy la sabermetría, ¿no? O sea, ahí tú anotabas todo y después te lo estudiabas y recordabas durante el juego. Así es, así es. Igual cuando uno va a lanzar, si me tocaba lanzar al siguiente día, yo llevaba la tabla de pichar, como llaman, es como llevar el juego anotado bateadores por bateadores, picheo por picheo, y eso también me ilustraba mejor para tener una mejor visión y una óptica de cómo lanzarle a cada uno de los jugadores. Claro. Bueno, en ese año empieza como una seguidilla de logros, ¿no? Porque haces eso en la 84-85 y en la 85 en Grandes Ligas recibes el primer llamado a Grandes Ligas. ¿Cómo recibiste esa noticia? ¿Qué te dijeron? ¿Dónde estabas? Bueno, será mi cuarto año ya. A mí me bajaron en el 85, el último día de los entrenamientos del equipo grande, porque tenían que quedarse con un zurdo más en el bullpen. Y bueno, nada, me bajaron en ese momento. Recuerdo que estábamos jugando para ese entonces, que la AAA, la filial era en Edmonton, Canadá, pero el equipo iba a comenzar a jugar en Tucson, Arizona. Y cuando estaban allá, bueno, yo me reuní, yo llegué a Tucson cuando fui enviado para allá y me tocaba lanzar el tercer día estando allá. Recuerdo que esa noche cuando me tocaba, el manager para ese entonces, Winston Chilote Llena, dominicano con mucha trayectoria en el béisbol organizado, me dijo que no iba a lanzar porque iban a ir gente del equipo grande, me querían ver lanzar
y que me iban a saltar la rotación ese día para esperar a la gente que me querían ver. Y bueno, nada, después del juego nos dieron la sorpresa. Tú, Clyburn, que jugó también, que pichó en Caracas conmigo, fuimos los abanderados en ese momento. Es decir, usted, Clyburn y Lugo van para Grandes Ligas mañana y se tienen que reportar al equipo que están en Seattle. Para ese entonces era en el estadio viejo, en el Kingdom. Exacto. Y llegaste a esa serie y debutaste de una vez relevando un inning en ese contra Esa Seattle. calientico, esa misma noche piché 2 innings y un tercio. Emocionante, nervioso en el momento de que suena el teléfono en el bullpen y cuando le dicen Lugo a calentar, bueno, en los nervios a 1000%, como se dice, y al momento después de lanzar de enfrentarnos al primer bateador, hacer el primer picheo, ya como que salió, me relajé. Yo decía, pero es el mismo béisbol, pero es la emoción de estar en un campo en un campo de Grandes Ligas. Claro. ¿Y cuál fue el bautizo al momento de que subiste a Grandes Ligas? ¿Qué te hicieron hacer o en ese momento no hacían eso? Para esa época no se hacía nada, gracias a Dios, pero sí llegó a pasar muchos peloteros que los vestían de mujer, le ponían licra, los ponían a caminar por, por el aeropuerto vestido, bueno, en la forma del bautizo que le daban en Grandes Ligas. Gracias a Dios en ese momento no pasaba nada. Lo único recuerdo que ahí un año estaba Juan Benítez, un puertorriqueño que era un fielder, Luis Mercedes Sánchez, Rufino Linares y mi persona. Entonces Benítez, que era el de mayor jerarquía y más tiempo en Grandes Ligas, dijo, bueno, vamos a comprarnos 4 trajes igualitos para hacer el combo de Puerto Rico prácticamente. Eso fue lo único extraordinario que hicimos, es comprar 4 trajes iguales, y cada vez que íbamos a viajar, bueno, teníamos. Ajá, no, es que se quedó, Sí, que me estaban llamando, disculpa. no, es que yo iba a decir, no, se quedó paralizado, no, no te preocupes. Y bueno, pero en ese dogado también estaba Rock Carew y Reggie Jackson, ¿no? Por supuesto, Ray Jackson, verlo jugar, estaba Tomillón en mi primer año también ahí. Exacto. Mike Witt, que había jugado con los Tiburones, Dr. Cince también jugó con Cardenales de Lara, unos cuantos que jugaron en la Liga de Venezuela. El catcher era Bob Boone, y bueno, mi primera base era el panameño Rock Carew, y Reggie Jackson con uno, bueno, muy buena persona, excelente el trato, y siempre me hablaba dando consejos de igual, cuando llegas a un equipo grande, bueno, creo que los de jerarquía siempre tratan de ayudar y apoyar a los jóvenes para ese entonces. Mira, aquí dicen Gary Pettis también está. Sí, como no, Gary Petty, si me pongo a nombrar el line-up, el catcher era Bob Boone, primera base Carew, segunda base era Bobby Grich, shortstop Dick Schofield, tercera base Dr. Cince, left field era Mike Brown, center fielder Gary Petty, right field era Rupert Jones, el designado Reggie Jackson, y a mí que ocasionalmente ya en Grandes Ligas sí era abridor y relevo. Lo que necesitaban, bueno, ahí mismo hacíamos de todo. Y Claro, bueno, era un equipazo. Tenía a John Candelaria para esa época también. Jeff Sam, uno que jugó en Venezuela, jugó con el Caracas y jugó con mi papá. Ya ese era su último año. Tomillón, que estaba ahí, una leyenda, compartir con ese señor. Bueno, la experiencia que uno adquiere solamente escuchar los cuentos y lo que ha pasado, bueno, era increíble. ¿te dio algún consejo, Tommy John, con todo lo que con todo lo que sufrió su brazo? Sí, sí, bueno, nada, que tenía que cuidarme mucho, trabajar, correr, fortalecer lo primordial de uno, hombro y codo, pero sin mucha pesa para no sacar musculatura, sino fortalecer tu parte y tratar de correr lo más que se pudiera para uno mantenerse, porque él a su edad corría a su velocidad, pero corría bastante. Yo llegaba siempre temprano al estadio
y yo me iba con él. Cuando yo daba 2 vueltas, él iba por la primera también, entonces siempre me le ponía al lado echándole broma y compartía y bueno, me divertía con él porque siempre me estaba diciendo, quítate de aquí porque me haces lucir mal, porque yo iba muy rápido. Pero buena Claro. experiencia, muy buena experiencia. Mira, Juan, Mira, quiero y aprovechar que hoy está cumpliendo años mi nieto. adelante. Está también viendo Jeffro, está cumpliendo 8 años hoy, está allá en Venezuela con mi hija mayor. Y bueno, le deseamos un feliz cumpleaños y que cumpla muchos más hijos. Dios te bendiga. Gracias. No, no te preocupes. Feliz cumpleaños. Y espero que la estés pasando muy bien y que estés aquí en sintonía con nosotros disfrutando también. Sí, sí, bueno, ahí está. Y ahí muchos se han conectado. Mi comadre Dulce Polidor, Iván González de Miami. Bueno, los amigos de toda la vida. Y como dice, la familia que te regala la vida en estos viajes cuando uno se radica fuera de su país. Claro, totalmente. No, te entiendo totalmente. Oye, volviendo al tema, ese día debutas 2 1/3 y creo que como a los 3 o 4 días te dan la pelota para abrir un juego en Texas, creo que fue. Correcto, correcto. ¿Cómo te sentiste en ese momento abriendo un juego o la preparación mental era similar? Fíjate que para eso nosotros teníamos un psicólogo, prácticamente se puede decir, que nos daba para ese entonces un cassette, un radio cassette. Nos ponía música instrumental, íbamos para un cuarto, nos ponía la luz así tenue, entonces nos iba hablando, nos iba dando el line-up, porque pasaban el reporte de todos los jugadores, cómo tenías que picharle, entonces él iba diciendo, bueno, le vas a lanzar a este, entonces uno con su música instrumental, los audífonos, que te relajaba, entonces ibas como que captando todo lo que te iba diciendo y al momento de cuando te toca lanzar al siguiente día ya tienes una idea de cómo lanzarle a cada uno de los jugadores. Y después teniendo detrás del home a un catcher como Bob Boone, bueno, no había nada que objetar, sino que todo lo que él pedía, todo lo lanzábamos para allá. Claro. No, aparte te tocaron siempre buenos receptores. En algún momento de tu carrera, bueno, a ver, ¿eras el tipo de lanzador que siempre lanzabas lo que pedía tu receptor o eras más de los que no me gusta esto, quiero pichar otra cosa? Yo seguía a los que tenían la experiencia. Los primeros años, tanto en Venezuela como en Grandes Ligas, siempre aprendía de ellos. Y no había nada que estar chequeando, sino que ellos ya conocían cómo uno lanzaba, cuál era el mejor picheo. Para ese entonces mi mejor picheo era la bola de tenedor. Y bueno, nada, era seguir las secuencias de los picheos que ellos pedían. Pues. Y así es donde fui aprendiendo y ya después con los años que ya tú estás establecido, llegas, tienes experiencia, puedes chequear el picheo si no estás de acuerdo en ese momento en lanzarlo. Claro. Pero nada, yo siempre fui seguidor de lo que me pedían y tenía la confianza pues, de mi picheo para ubicarlos en ese entonces. Claro. Mira, por aquí también está José Gavidia y dice, saludos a mi hermano Urbano Lugo, más que un amigo, un hermano. Con José jugamos con el Caracas, creo que está con la organización de los Yankees, si mal no recuerdo, de toda la vida, muchísimos años con José Gavidia y su familia. Como dice, son los hermanos que te regala este negocio, el béisbol, y que todavía mantenemos contacto a través de un WhatsApp, un mensajito por Facebook, y gracias a la tecnología también que nos ha ayudado a mantenernos y a reencontrarnos muchísimos peloteros retirados que estamos fuera del béisbol actualmente. Es así, la tecnología ha ayudado a que la gente se mantenga siempre conectada. Sí, Urbano, después de esa temporada en Grandes Ligas, vas a Caracas 8586. ¿En algún momento hubo alguna limitante por parte de los angelinos en que no lanzaras, en que te cuidaras o eras libre de hacer lo que quisieras?
No, para ese entonces no teníamos tantas restricciones, sino que llevaba un programa para poder lanzar allá, que para no llegar cansado de entrenamiento también, sino que me cuidara, tomara por lo menos un par de semanas de descanso al terminar cuando terminaba en Grandes Ligas y luego me incorporaba al equipo del Caracas, pero en ningún momento hubo restricciones por parte de la organización, sino que bueno, nada, era cuidarse y tratar de hacer las cosas correctamente y seguir el programa de entrenamiento para fortalecer y estar sano en la carrera. Claro. Y esa temporada con el Caracas, pues vives la primera clasificación al playoff, creo, o una clasificación al playoff, y lanzas en playoff. Sí, ya para la sí, 8-5, 8-6, fuimos a una final contra La Guaira, que La Guaira Ujú. ese año gana su segundo año, la Seguido. 85-86, gana su segundo título y bueno, fuimos a la final y nos ganaron La Guaira. Y bueno, ahí fue el equipo que yo más juegos le gané en mi carrera. Siempre los tuve dominaditos ahí al equipo de La Guaira. Claro. Le agarré el número de la placa y los pude dominar. Mira, ajá, pero después al siguiente año, precisamente, como que cobran venganza y de qué manera, ¿no? O sea, a ver, A vamos para que la gente vea un poquito lo que vamos a hablar. Mira, a ver, un segundo que tenemos aquí 86, preparado. 87. Exacto. Dame un segundito aquí. Dale, dale. Déjame ponerle volumen a esto. Un segundo, ya va. Hay problemas de producción. Producción como que, producción a veces como que no trabaja muy bien. A ver. Ahí. Ajá, ahí va. La banca del Caracas está en la entrada del dogado. Por tercera, al coro. Los ritmos rompen Urbano Loto. La victoria de los Leones del Caracas. Ganando los juegos. Allí está la vida, Carlitos. Entonces, ese día, no solamente el Caracas se vengó de la final pasada, sino que tú en el cuarto juego, de una manera sencilla, le metiste no run a La Guaira, Sí, el ahí. mismo mes en el mismo estadio, con el mismo uniforme que tenía tu padre. ¿Cómo sentiste ese día? Bueno, fíjate, La Guaira iba por el tricampeonato para el 86-87 y en el momento de que yo llegué al estadio, yo iba con la convicción de que ese iba a ser mi día, pero nunca llegué a imaginar que ese día iba a ser lo que hice en haber lanzado el no room y el no room. Bueno, ya después del sexto inning fue cuando dije, bueno, hay oportunidades, faltan solamente 9 outs. Y como estaba ese día que todos los picheos estaban cayendo, tenía buena localización, que echando Baudilio detrás del home, ¿qué más podía pedir? Entonces, bueno, nada, llega el momento de ir bordando los innings, pasamos el sexto, el séptimo, el octavo y en el noveno, bueno, yo saqué la cuenta. Viene Café, viene Carrasco y viene Pedrique. No le voy a pichar a Guillén porque yo dije, estos tres, ya con estos tres los saco. Café se envasa por error y bueno, saqué la cuenta. Bueno, al menos que Pedrique dé un rolling parcial para el doble play y poder, pero siempre era tratando de que no me llegara el turno con Con Osvaldo. Guillén. Entonces, nada, Pedrique con fly a primera, Carrasco con el machucón que agarré con la mano limpia para el segundo out y bueno, cuando me toca en ese momento llegar a lanzarle a Guillén, dije, bueno, 2 outs, noveno inning, que Osvaldo me vaya a romper el nojinorrón con un podridito de esos que dice, me duele más ese podrido que me la vaya a sacar. Pero bueno, nada, cosas que te pasan y ponerse, bueno, vamos a caerle encima el primer picho de bola. Dije, bueno, no puedo estar huyendo a la pelota. Segundo, bola, otra vez dije, bueno, ahora sí, no tengo dónde correr. Y bueno, y ahí está el tercer picheo, una recta afuera alta, donde conectó en la posición donde Alfaro estaba. Alfaro estaba entre tercera y Sion. Sí, eso te iba a decir que Guillén le dio duro.
Sí, 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 pero por eso, pero estaba, la ubicación de Alfaro estaba perfecta porque la agarró de frente y cuando Alfaro agarra la pelota, que la saca del guante y la señala para el público, bueno, nada, se logró la hazaña y emular a mi padre en ese momento, titular al Caracas, que es lo que siempre he dicho, aquí no, nunca no ha habido otra gesta en el béisbol profesional a nivel mundial de que un equipo quede campeón con un noveno run. Totalmente. Mira, por ejemplo, aquí nos dan muchos comentarios de que Guillén de cierta manera trató de sacarte del juego, por aquí hay gente que también que parece que estaba en el estadio y dice que no recuerda nunca en el universitario que se coreara el nombre de un jugador hasta ese momento. Sí, bueno, la gente, los fanáticos de La Guaira ya como ya vieron que no iban a tener la oportunidad de ganar porque prácticamente en verdad que ese día fue mi día. Entonces sentí en el noveno inning que ya cuando salí la gente, la misma gente de los Tiburones aplaudiendo y el estadio de pie. O sea, un honor, reconocimiento a la labor que uno como pitcher, como dice, y todos los días no llegas a ver un noveno run y menos para titularlo, bueno, Claro. todavía más, pero la que me siento afortunado y agradecido por el reconocimiento de la gente de La Guaira, los fanáticos, por haberme apoyado ya en ese último año. ¿Qué te decía Baudilio a medida que iba avanzando el juego o simplemente nada? Ahí no se hablaba nada. Ahí yo tenía, uno siempre ha sido de las cosas que uno cuando terminaba el inning en el dogado colocaba mi guante en la esquinita del dogado, en el asiento, y me iba a ver el juego arriba en el dogado, en el clubhouse. Cuando habían dosado siempre bajaba y me sentaba, tomaba mi agüita, me servían el agua ahí, pero nadie me hablaba. Yo cuando yo terminaba el inning, que iba a entrar al dogado, todo el mundo, ahí me dejaban, bueno, la alfombra roja, me la tiraban por ahí, nadie me veía. Todo el mundo volteaban, se iban salían al terreno, pero nada, o sea, era un hermetismo totalmente diferente, pues, y uno siempre ha sido con cábalas, que ahí lo que uno hace ese mismo día sigue siendo la rutina. Recuerdo que hubo un muchacho que se iba a sentar donde yo tenía mi guante y le han pegado un grito que después que me contaron que si mal no recuerdo fue el Potro Gil o alguien por ahí que uno de los novatos. El muchacho se asustó que casi le da un infarto del grito que le pegaron. Claro. ¿Qué se celebró más ese día, el campeonato o el Nojino Run? Dos cosas. Primero, el, el campeonato, que le quitamos el tricampeonato a los Tiburones. Segundo, emular a mi padre, que tuve la dicha y la fortuna de que estaba mi papá y mi mamá en ese momento ahí. Sí, tu papá estaba en la caseta de RCTV. En RCTV, que estaba Carlito González, que le tenían haciendo preguntas y bueno, nada. Y al momento del Nojino Run, recuerdo que Carlos Alberto Hidalgo me pone los auriculares en ese momento para hablar con mi papá. Y bueno, que siempre me recuerda, me dice, me siento el hombre más feliz de este mundo porque has logrado emularme. Yo en un momento se lo dije, bueno, era una promesa que te había hecho de que yo iba a lanzar un no run y le dije, y estamos a mano. Y bueno, y casi estuve a punto de lograr tres más porque tuve 3 juegos de un hit contra Lara, contra el Magallanes y contra los Tigres de Aragua. Sí, es que de hecho sí me acuerdo, de eso sí me acuerdo yo, que eso cada vez que uno te veía lanzar tías, uno tenía que empezar el juego como en el quinto inning para ver si uno conseguía de repente que batearan, porque uno ponía el juego y eso era out tras out siempre, empezando el juego. Y recuerdo yo un amigo periodista muy querido, Humberto Acosta, que me puso el apodo de Mr. Enero. Porque cada vez que empezaban los playoffs y me tocaba a mí, eran los mejores juegos que yo siempre lanzaba en los playoffs. Pues. Y eran juegos Sí. cerrados. Siempre tuve buenos duelos, tanto con Wilson Álvarez, con el mismo Juan Carlos Pulido. Una de las primeras finales que perdimos con el Magallanes, que perdí 2-1. Yo piché en el noveno inning, me dieron un doble, me sacaron y perdí ese juego, pero
eran duelos buenos, 2-1. Siempre tuve buenos contrincantes con el mismo Ángel Hernández de los Tiburones de La Guaira, que se enfrentó conmigo en el momento de Hornos. Ángel no poseía una gran velocidad, pero un picho de mucha experiencia, el control y sabía mezclar bien sus picheos. Claro. Guillén no te dijo nada después de ese batazo, como que, hey, te di duro pero de frente. No, ahí no hubo cruce de palabras porque él terminó, dio el batazo. En ningún momento volteé para ver qué había hecho Guillén, sino que seguí la jugada cuando Alfaro, y cuando levanté los brazos ya tenía a Baudilio levantándome ahí, después venían todos los compañeros y bueno, Claro. increíble el feeling que eso produjo, pues tanto para mí como para la afición, el mismo Baudilio, que se sentía orgulloso de haber echado ambos nos run, al padre y al hijo. Y era en su momento de retiro que fue más grandioso para él y, bueno, y para nosotros también, tanto para mi papá como para mí, que haya sido Audilio. Bueno, es un récord que va a ser difícil de que se vuelva a dar. No, yo particularmente creo que es muy complicado. Sí. Eh, Después del siguiente año, vas a Grandes Ligas otra vez un tiempo, estuviste en AAA, eh, tuviste alguna participación en Grandes Ligas otra vez, y regresas con el Caracas ahora para jugar otra vez una final, pero otra vez, esta vez contra los Tigres. ¿Cómo viviste esa final? Mira, los Tigres siempre también tenían buen equipo y es como yo digo, la misma preparación que uno hace para cada compromiso que uno tenía. Siempre nos preparamos igual, de la misma forma, a trabajar, a estudiar los bateadores, ver qué le íbamos a lanzar. Que recuerdo yo que siempre tanto el catcher en ese momento, nos sentábamos a analizar el line-up del equipo, cómo le íbamos a lanzar a cada uno de ellos, y cuando íbamos a hacer la rutina de calentamiento en el bullpen, bueno, hacíamos una simulación con el primer bateador, qué pitcher le íbamos a tirar, el segundo bateador, y así hacíamos la misma rutina para cuando nos tocaba el juego, ya teníamos todo calculado y cómo íbamos a trabajar en ese aspecto. Pero fue bueno, era muy buena también eso, muy buena rivalidad contra los Tigres. Claro, pero ahí ganó el Caracas otra vez, entonces segundo título en fila. Sí. ¿Cómo te sentiste en ese momento? No, bueno, tener 2 años consecutivos títulos seguidos, después de haber logrado un y volver nuevamente a ganar 2 títulos, es que para esa época, no sé, el Caracas era los caciques en ese momento, porque teníamos muy buen equipo, aparte que éramos buenos peloteros criollos que teníamos ahí, la importación era muy buena y cada vez que iban los importados se adaptaban rápido al sistema de juego que nosotros siempre implementábamos ahí. Creo que había muy buena química con todos los jugadores nacionales y extranjeros. Claro. Aparte que es el Caracas que le rompe el tricampeonato o la posibilidad del tricampeonato a La Guaira, y ahora son ustedes los que tienen la opción del tricampeonato. Correcto. Pero el Caracas había, cuando habíamos ganado, sí, ganamos 3 en el tricampeonato también nosotros en una ocasión. Sí, no, pero no fue en ese momento. No, claro, pero creo que estaba yo cuando estaba yo recién llegado, que habíamos quedado, creo que fue cuando Alfonso fue manager y campeón de la Serie del Caribe, creo que para la 80-81, Sí. o Ujú. 80-81, 81-82, fue cuando era el tricampeón del Caracas, y bueno, representamos la Serie del Caribe y ganaron también un corrido, pero era un muy buen equipo, muy buen equipo, y dentro del crujado, la dinámica, la química que se vivía ahí era muy buena, muy buena. Mucho Claro, respeto. claro. Después de ese campeonato con los Tigres, contra los Tigres, perdón, en tu equipo de Grandes Ligas, ¿tú te cambian o te firman de agente libre en Montreal, creo? No, se fue para la temporada 89. Ajá. Este año estaba Antonio Armas también en el equipo grande. Baudilio,
David Concepción estaba buscando el año 20 también con la organización de los Angelinos de California. Y a mitad de entrenamiento dejaron libre a David y a mí me dejaron libre ya casi al final de los entrenamientos. Me consiguió el agente para ese entonces, me consiguió contrato con la organización de los Expos y bueno, me firmaron a ligas menores para AAA. Y recuerdo que ese año, bueno, tuve el primer mes de temporada en ligas menores en la lista incapacitado porque ya tenían el equipo hecho. Y hasta que no subieran a uno o bajaran, no me podían incorporar al roster. Ese año perdí el primer mes y terminé con 12 ganadas y 4 perdidos. Me subieron a Grandes Ligas. Ahí estaba, para ese entonces estaba recién llegadito también Randy Johnson. Imagínate. Y también estaba Larraga y Denis Martínez. Sí, claro. Y estaba Tim Rames, Andrés Dawson. El manager era Buck Roger, que había sido mi manager, mi primer manager cuando estuvo con el Caracas. Y recuerdo de que, bueno, tuve una parte de piché bien, pero tenían que bajar a un outfielder y me bajaron. Entonces, bueno, eso, cada vez que tenían que hacer un movimiento y yo veía que no era el adecuado, porque si tenían que bajar un outfielder y me bajan a mí, como que te decepciona un poco de saber de que, bueno, he pichado bien, he hecho el trabajo, necesitaba más oportunidades y bueno, nada, cosas del béisbol. Y igual, me bajaron, terminé mi temporada en AAA muy bien y tenía la convicción de que me iban a subir a final porque terminé con 2-4 y fui el máximo ganador. Y uno de los pitchers que estaban ahí conmigo, que también después pichó muchos años en Grandes Ligas, Mark Garner, lo subieron y él tuvo 11 ganados y 7 perdidos, pero bueno, era uno de los consentidos de la organización y como uno era agente libre, bueno, no tuve la oportunidad de volver a regresar y ya después de ahí empecé a pensar en buscar fuera de Estados Unidos porque ya la experiencia la tenía, entonces entre que te bajan, te suben, ya no te dan la oportunidad de establecerte. Quise como que establecerme, de jugar un año más y digo, bueno, voy a probar. Con Detroit fue el último año mío en el año 90. También hice el equipo de Grandes Ligas, piché bien. Y recuerdo que el manager en ese entonces era Sparky Anderson y nada, tenía 2 ganados, 0 perdidos y me bajaron. Y me dijeron, no, después te subimos porque queremos ver a varios de los agentes libres que firmamos y vamos a darle la oportunidad. Piché también nuevamente, piché bien en ligas menores. En septiembre, cuando vi que no me subieron, ya decidí buscar incursionar en el béisbol mexicano. Claro. Mira, saludos aquí a Roberto Espinosa y a Loro Espinosa. No, bueno, mis panas, amigos de toda la vida. Jugamos en contra muchos años con Álvaro, pero siempre compartimos mucho y en ligas menores también. Cuando él estaba con Minnesota, siempre terminaba el juego y íbamos a su casa a comer y cuando jugaban en la casa de nosotros también lo invitábamos. Siempre teníamos esa amistad. Nunca éramos rivales en el terreno, pero siempre la hermandad y lo bueno de este negocio que el béisbol siempre nos ha unido por mucho tiempo y bueno, con los dos, con Epi, excelente relación y uno de los mejores coach de picheo que tenemos allá en Venezuela y que ha representado a nuestro país. Mira, Urbano, ya me quedan aquí solamente 30 segundos. ¿Te parece si bajamos y volvemos a subir? Dale, pues, al estilo Damaso. Al estilo de Damaso, exactamente. Dale, Urbano, ya venimos. Bajaremos y subiremos. Dale. Dale.